adelante va a heredar la mayor cantidad de propiedades. Se llamaba derecho a mayorazgo. Y fue una pregunta de examen de admisión también, el derecho a mayorazgo o derecho al hijo mayor, ¿no? Eso es una costumbre muy feudal. En Europa también se daba el derecho a mayorazgo, ¿sí? Bueno, no leo ninguna otra pregunta. A ver, Giro dice, profe, ¿los tambos pertenecían a las mitas? ¿Los tambos, joven? ¿Ha hablado el video de tambos? ¿Estás seguro, jovencito? ¿Ha escuchado bien el video, jovencito? Dentro de las encomiendas, claro, los indígenas tienen que tributar, ¿no? Son lugares donde tienen que trabajar y tributar. Eso para responderle a, en este caso, a Nayeli, ¿no? Ah, no, Nayomi. Bueno, jóvenes, el video que hemos visto es de un programa de nombre Sucedió en el Perú, dirigido por el intelectual y brillante historiador Antonio Zapata, un hombre que ha investigado bastante este tema y que era presentador de este programa hace años atrás. Y cuando él habla del virreinato, te habrás podido dar cuenta, lo hace de una manera muy didáctica, ¿no? Utilizando incluso una marioneta. Y la marioneta dice algo curioso, ¿no? Yo estoy con un chullo andino, ¿no? Y ¿qué le respondió en este caso, no? Cuando dijo de que era un chullo andino. ¿Qué le dijeron? Que era de origen europeo, ¿no? Muchas cosas que nosotros hacemos en la actualidad, jóvenes, tienen origen europeo. Los domingos, cuando de repente, antes de la pandemia, muchos de ustedes iban a misa, obviamente, esa es una costumbre europea, ¿no? De repente, si algún jovencito por ahí entrega diezmos mensualmente a alguna organización europea, ¿no? También tiene una costumbre, pues, ¿no? Una costumbre heredada de la invasión española, ¿no? O si vemos en la calle a un joven que de repente digo, no es en nuestro caso, pero de repente vemos a un joven o un señor discriminando a otra persona que de repente es provinciana, ¿no? También ahí vemos un rezago del virreinato, porque así nos trataban los españoles a los indígenas en la época colonial, ¿no? La discriminación, la religión, el idioma en el cual nos estamos comunicando en este momento son herencias virreinales, jóvenes, no te olvides, y hasta ahora permanecen, ¿no? Nuestra educación memorística, jóvenes, es una educación virreinal todavía, ¿no? Todavía sigue habiendo esa idea de que, profesor, en el colegio me han enseñado solamente a memorizar, pero no comprendo el curso de física, no comprendo el curso de economía, no comprendo historia. Entonces, eso tiene un problema también, ¿no? En la época virreinal solamente se enseñaba a memorizar, no a analizar, no a conversar con el estudiante como lo estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Profesor. Sí, señorita, le escucho. Profesor, ¿qué función tenía el hecho de obligar a los indígenas a ponerse los chullos? ¿Diferenciarlos o cómo? Bueno, por lo que escuché en el documental, como usted también lo habrá podido escuchar, aparentemente esto se dio al fin, en el contexto de las reformas borbónicas. Había muchos rebeldes indígenas contra España, y una manera de diferenciarlos, identificarlos, era poniéndole este símbolo en la cabeza, ¿no? Este chullo, ¿no? Porque, a decir verdad, según el historiador Antonio Zapata, ese atuendo no es, pues, ¿no? Andino, ¿no? O sea, ese atuendo no le correspondía a las personas andinas. Era un atuendo, era un sombrero que más parecía francés, como dice, ¿no? El historiador. Y era una forma de diferenciarlo, quienes estaban a favor, los indígenas, con la corona española, y quienes estaban en contra y estaban en situación de rebeldía, ¿no? Entonces, una forma de identificarlo, ¿no? Como de ponerle un uniforme o algo así, ¿no? Pero lo motivador de esa parte, señorita, del documental, es que hay cosas que nosotros ignoramos y que todavía tenemos costumbres españolas
muy enraizadas, ¿no? ¿Qué otra característica, por ejemplo, usted diría que todavía permanece el virreinato en la actualidad en nuestro país? ¿Qué opina usted, señor? Mm, no sé, como otra tradición que hemos acoplado de ellos. Claro, o sea, ¿qué está en su vida, en su desarrollo como ciudadana peruana, que todavía permanece un rezago europeo, español de la invasión, de la conquista? ¿Qué usted ha podido percibir en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que todavía continúa de aquella invasión europea? Creo que podría ser hay algunas personas, yo no, pero hay algunas personas que celebran la bajada de Reyes, eso podría ser, o ir a misa cada fin de semana. Ah, muy bien. Usted me ha dicho algo que sí, algunos alumnos también han comentado, ¿no? La Navidad, por ejemplo, ¿no? Ya se acerca, ¿no? Es una costumbre europea, ¿no? Nosotros no teníamos Navidad en la época andina, ¿no? Tiene mucha razón, mire, qué buen ejemplo. Y la bajada de Reyes que vendría a ser días después, ¿no? De la Navidad, ¿no? Sí, es verdad, tenemos muchas costumbres europeas. Mi tema acá es el siguiente, ¿no? Tenemos demasiadas costumbres europeas que nos impiden desarrollarnos como un país autónomo, como por ejemplo el hecho de que mucha gente solamente esté abocada en, digamos, mantener la vieja educación tradicional que los europeos trajeron al Perú, una educación que no nos ayudaba a avanzar en la ciencia, sino al contrario, nos restringían, no querían que estudiáramos, no querían que nos desarrolláramos culturalmente. Los indígenas eran analfabetos en esa época y las escuelas y los colegios solamente estaban para beneficio de los españoles, ¿no? Entonces, una de las razones que yo creo que tiene que cambiar es que la educación cada vez más se democratice, ¿no? Que la educación científica, la cual estamos recibiendo en este instante, sea para todos, ¿no? Para todos los estudiantes, hasta de los pueblos más humildes, ¿no? Porque si no, jóvenes, estamos como en el virreinato. En el virreinato se educaba el rico y el pobre, pues, permanecía en la ignorancia y en la explotación. Y eso no ha cambiado en la actualidad. En la actualidad estamos en un país moderno, pero donde sigue habiendo sumamente ventajas para los ricos y grandes perjuicios para la gente más humilde. Entonces, creo yo que eso tiene que cambiar, ese es mi campo, el rubro, ¿no? La parte educativa, y eso es lo que debería ahora cambiar en nuestro país, ¿no? A ver, ¿qué dice acá Mark? Mark dice, ¿y de dónde existiría ese dinero para el gratis estudio? ¿A qué te refieres, Mark Ángel? A ver, si especificas tu pregunta. O de repente pregunta a través, prende tu micro, puedes preguntar también por el micro. Profe, Sí, sí, te escucho. el yacimiento de plata más importante fue Potosí, ¿no? Sí, joven, el yacimiento de plata más grande del mundo fue una provincia llamada Potosí, que se ubicaba en el Alto Perú de este virreinato. Alto Perú, cuando sucedió nuestra independencia, pasó a llamarse Bolivia, ¿no? Actualmente se llama Bolivia, pero antes se llamaba Alto Perú. Sí, joven, tiene razón en su pregunta. Por acá me hacen una pregunta por chat. A ver, vamos a ver. La educación es memorística, dice acá Carla. Claro, efectivamente, la educación es memorística. Ricardo dice, profe, ¿cuál era la finalidad de la recaudación de tributos? Bueno, la finalidad, joven, en todo país, cuando se recauda tributos, es
mantener a una burocracia, ¿no? O sea, con tu tributo y con mi tributo, mantenemos a los funcionarios políticos que están gobernándonos, ¿no? Ustedes no son ajenos a pagar tributos, pagamos IGB, pagamos una serie de tributos y eso se va a las arcas del Estado para pagar los jugosos sueldos de los gobernantes. Eso es lo mismo que ha pasado desde la época virreinal. Aldo Stuart nos hace una pregunta bastante complicada, pero muy interesante, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer los peruanos para cambiar esta situación, ¿no? De la cual estamos un poco discrepando, debatiendo? Bueno, Aldo, es muy importante desde nuestra posición de estudiantes, ¿no? Ser no solamente buenos profesionales, sino también profesionales que siempre estén a favor de la educación para todos, ¿no? No solamente para nosotros. Nosotros somos afortunados, estamos educándonos, ¿no? Ustedes, quien habla, nos estamos educando. Pero hay muchos peruanos que no, ¿no? Entonces debemos hacer una revolución en el campo educativo que llegue a todos los niveles y que eso pues ayude a transformar nuestro país, ¿no? Tiene que nuestro país mejorar, cambiar, ¿no? Porque no podemos seguir siendo un país, digamos, con ese rezago feudal, con ese rezago español que nos traba, no podemos salir de ello, ¿no? No somos industrializados hasta el momento. La pandemia, por ejemplo, que ha azotado el mundo, el país más azotado por la pandemia, ustedes saben, es Perú. Perú es el país con más víctimas por millón de habitantes. Entonces, somos un país muy golpeado y todo eso tiene que ver mucho con la ignorancia, jóvenes, ¿no? Tiene que ver muchísimo con la ignorancia de mucha gente, pero esto no es casualidad, esto es producto de que ha ocurrido una invasión, ¿no? Y a tu pregunta, Aldo, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiar eso, ¿no? Cambiar eso, educarnos cada vez más, ¿no? Y valorar siempre, jóvenes, el papel que cumple el pueblo, ¿no? Y el conocimiento científico que debe ir para las grandes mayorías, ¿no? Porque, por citarte un ejemplo, a todo el salón, por citarle un ejemplo, ¿no? Cuando San Marcos se fundó en el Perú en la época virreinal, se fundó exclusivamente para educar a los españoles, ¿no? No era para educarnos a nosotros. Entonces, hoy en día, después de tantos años de luchas, ¿no? San Marcos tiene más de 400 años de existencia. Hoy en día, recién, hace pocos años, hace unas cuantas décadas, recién en San Marcos se permite estudiar al pueblo. Recién, jóvenes. El pueblo puede acceder a la Universidad San Marcos porque es una universidad pública y gratuita, pero recién hace unas décadas. Antes era exclusividad de algunos grupos poderosos, ¿no? Siendo una universidad estatal y de mucho prestigio, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo las cosas deben de cambiar. Cada vez debe de cambiar para que cada vez mucha más gente tenga acceso a la educación, ¿no? Y que se creen más universidades públicas para la gente que no tiene posibilidades de postular a una universidad privada porque son carísimas y porque son elitistas, ¿no? Solamente brindan una educación a aquellos sectores que tienen alto poder económico, ¿no? Entonces, eso también es incómodo en nuestro país, ¿no? Muy bien, jovencitos. Por acá vamos a seguir características. Dígame, ¿se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien en la diapositiva? Confirme. Sí, ya, gracias, joven. Sí. Gracias. Bien. Vamos a ver acá. Sigamos conversando sobre la economía. En nuestra economía virreinal, jóvenes, era de carácter bullonista. Esto quiere decir, jóvenes, que se priorizó la acumulación de metales preciosos, ¿no? En el Perú tahuantinsuyo, jóvenes, el oro y la plata no eran metales preciosos que servían para intercambiarlo con productos, ¿no? Como sí pasaba en Europa. En Europa los metales preciosos obviamente eran convertidos en monedas y quien tuviera más metales preciosos era más millonario, ¿no? Pero acá en el Perú no pasaba eso. Allá en Europa a un lingote de oro le decían bullón. Y si le dicen a un lingote de oro bullón, bueno, entonces por eso el término bullonismo, ¿no? Acá se practicaba la acumulación de metales preciosos. El oro y la plata
era lo que ambicionaban los europeos totalmente. Ahora, otra característica económica es el monopolio comercial. Este monopolio comercial consistía en que solo España podía realizar comercio con las colonias, ¿no? Es decir, las colonias tenían que, de alguna forma, pedir autorización a España para cualquier transacción comercial. Y cualquier país europeo también tenía que pedir, ¿no?, permiso a España por la misma razón, porque España monopolizó el comercio con la colonia. O sea, no permitía pues que hubiera competencia, ¿no? La colonia americana era exclusivamente de propiedad de los españoles, ¿no? Eso en cuanto al término de monopolio, jóvenes. En el caso de exclusivismo, dice, ¿no? Solo se usan los puertos comerciales permitidos. El puerto más importante de todo el virreinato peruano era el Callao, el puerto que hasta ahora sigue existiendo en la ciudad de Lima, ¿no? Y habían otros puertos también importantes en América, ¿no? Ahí está el caso, por ejemplo, del puerto de Panamá, el puerto de Cartagena, el puerto de Veracruz. Pero el Callao era sin duda uno de los más importantes del mundo, ¿no? Miren, en ese momento era uno de los más importantes porque era sede del virreinato peruano, ¿no? Ahora, en España, pues hay puertos como Sevilla, como Cádiz, que también son exclusivos, ¿no?, para su comercio marítimo. Y el intervencionismo. La característica intervencionista consiste en que España siempre intervino, de ahí la palabra intervencionismo, España siempre intervino en la economía, jóvenes, definiendo qué y cuánto se tenía que producir. Eso es lo que es la característica intervencionista. A ver. Sandra, tu pregunta es así. Dice, la economía virreinal ¿por qué la economía virreinal no se desligó totalmente de la hegemonía española? Esa pregunta la debo entender como que, ¿por qué no se desligó en la actualidad? ¿O por qué no se desligó en la época de la independencia? Sitúa en un tiempo tu pregunta, Sandra, para yo ayudarte a responder. En la independencia. Ya, mira, Sandra, un poco que te estás adelantando al tema, pero con gusto lo voy a responder a tu pregunta. No sin antes decirle a todos los estudiantes, traten de hacer las preguntas de lo que estamos explicando, estimados alumnos, porque ya van a haber más explicaciones dentro de unos minutos y el día de mañana también, cosa que de esa manera vamos a complementar el tema y vamos a conocer todas las interrogantes que tenemos. Pero hoy día no vamos a acabar el tema y sí veo que muchos jóvenes están adelantándose a las preguntas. Entonces, hasta donde hemos avanzado, formule sus preguntas para no quitarle ese espacio que es el análisis para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, voy a contestar la pregunta de Sandra. Sandra me dice, ¿por qué el país no se desligó totalmente de España? Bueno, lo que pasa es que la independencia, Sandra, y la independencia a todo el salón, le comento, lo hicieron los criollos. Y los criollos eran españoles que habían nacido en Perú. Entonces, a pesar que nosotros los americanos de esa época nos independizamos en el siglo XIX, nos independizamos gracias al apoyo de los criollos de Caracas, de Valparaíso, de Buenos Aires, ¿no? Ahí está San Martín, Bolívar, los próceres, los precursores, etcétera, etcétera. Y estos personajes que hicieron la independencia no quisieron cambiar el país, esa dependencia que teníamos de España, no la quisieron cambiar, continuó la dependencia, jóvenes, continuó la dependencia. Pero ahora continuaba la dependencia hacia otro país, ¿no? Ya se iba el Perú más a ser dependiente de otra potencia que ya había superado España y la cual era Inglaterra, ¿no? Entonces los españoles que gobernaban acá el Perú, llamados criollos en esta época virreinal, no les interesó desligarse de la dependencia económica de otros países, ¿no? Continuaron haciendo ese viejo gobierno virreinal, pero ahora con el nombre de República Peruana, ¿no? Esa es la razón por la cual, Sandra, hasta el día de hoy nuestro país es dependiente, ¿no? No hemos logrado una independencia económica plena, ¿no? Nos llamamos República del Perú, vamos a votar siempre como ciudadanos responsables,
pero la dependencia económica se mantiene todavía, ¿no? Se mantiene hacia determinadas potencias, ¿no? Cristel, Valparaíso no va a ser un puerto importante en esta época, pero sí va a ser importante, Cristel, Valparaíso, el puerto de Valparaíso, cuando se den las reformas borbónicas, porque ahí Valparaíso va a ser un puerto muy relevante, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por eso decía a todos los alumnos, no se adelanten, todavía no hemos hecho reformas borbónicas. Muy bien, Sandra nos agradece. Correcto, Sandra, muy bien. Martínez dice acá lo siguiente, Omar. La acumulación de metales preciosos lo usaban para el intercambio, ¿no? Claro, el intercambio y también para la riqueza, ¿no? O sea, era sinónimo de acumular metales, ser un hombre muy rico, ¿no? Tener costales de oro y plata, ¿no? Lingotes, ¿no? Muy bien. A ver, instituciones que controlan, jóvenes, instituciones que controlan el comercio. Estas instituciones que controlan el comercio está la Casa de Contratación de Sevilla, que controla el monopolio comercial con las colonias y fijan los precios de las mercancías, ¿sí? Eso es el caso de la Casa de Contratación. Y en el otro caso, jóvenes, que es el Tribunal del Consulado de Lima. El Tribunal del Consulado, jóvenes, tenía dos funciones. La principal es la parte comercial, pero también tenía una función de, digamos, solucionar problemas legales de índole comercial. O sea, así como tenía función comercial, también tenía función legal. Y podía regular, como dice acá, los litigios comerciales, ¿no? Y supervisar las embarcaciones del Callao. La más importante institución comercial en el Perú era el Tribunal del Consulado, y la más importante de toda la colonia, el virreinato, estaba en España, que era la Casa de Contratación de Sevilla, ¿sí? Entonces, los europeos, ¿no?, movilizaban sus mercancías a través de enormes barcos, ¿no? En esa época, como comprenderán, no había otro medio de transporte más efectivo que los barcos, ¿no? Por eso que venían barcos enormes a nuestro continente y se llevaban remesas de oro y plata y gran cantidad de, ¿no?, metales preciosos. Y de Europa traían mercancías para venderlas acá en el Perú, ¿sí? Jóvenes, en esta época del virreinato, podemos apreciar acá, en este caso, una batería de impuestos, ¿sí? ¿A qué me refiero con una batería de impuestos? Con una relación enorme de impuestos que se cobraban a los diferentes pobladores que vivían en esta época, en la época virreinal, ¿sí? Por ejemplo, San Marcos ha preguntado en sus exámenes de admisión por algunos impuestos. Acá debe haber una relación, yo calculo, ¿no?, 30, 40, 50 impuestos, ¿no? Pero San Marcos ya ha hecho preguntas de algunos impuestos que paso a detallarte, ¿no? A manera de que entiendas cómo pregunta San Marcos, ¿no? Por ejemplo, preguntó, ¿no? Diga usted, postulante, ¿qué es el diezmo, ¿no? Y quiénes lo pagaban, ¿no? ¿Qué responderías ahí? ¿Qué era el diezmo, se acuerdan? Iglesia, tributo a la iglesia. Claro, un tributo a la iglesia. ¿Y consistía en qué, señorita? El 10% de producción. Claro, ¿no? Un 10%, efectivamente, ¿no? Un 10% que tenías que tributar obligatoriamente para la iglesia, ¿no? Hay alumnos que dicen, profesor, no es obligatorio. Ojo, mucha gente dice, no es obligatorio porque en la actualidad no es obligatorio. Pero nosotros no estamos hablando del 2020, estamos hablando de los años 1600, 1700, donde sí era obligatorio pagar diezmo, ¿sí? Ahora, otra pregunta de San Marcos. Le preguntaron a los postulantes, ¿qué es la composición? ¿Qué será la composición? ¿Alguien ha escuchado eso? La composición. No, ¿verdad? ¿O sí? De repente por ahí alguien puede responder o tal vez activar su micro. ¿Qué será la composición? Impuesto de composición. Abraham, a ver si nos explicas a través del chat, ¿qué entiendes tú por legalización? ¿No? Nicole, si no también puedes activar tu micro. ¿Qué entienden por legalización?
Ajá. ¿Se me escucha, profe? ¿Volver legal algo? A ver, ¿quién está hablando? ¿Nicole? Ah, sí, yo recién hablé. Sí, soy yo, profesora. Ah, A ver. Somos dos. Sí, hay dos Nicoles. no, Muy bien. sí, hay dos Nicole. Sí, Nicole María y Nicole Silva, ¿no? Castillo Silva. Ya, Sí, esto, Castillo, a ver, sí. Nicole Castillo, a ver, te escuchamos. ¿Qué entiendes tú por legalizar tierras? Los españoles le quitaban las tierras a los indios y ahí tenían que venir a legalizarlas para ellos. Y esa era la composición. Claro, era una forma de despojar, ¿no? Las tierras a los indígenas y ellos convertirse en los nuevos propietarios, ¿no? Y para eso necesitaban la legalidad, ¿no? Y había un pago que tenían que hacer. Muy bien, excelente. Sí. Excelente. Ahora, había un impuesto que consistía en legalizar o pagar por tener un terreno, ¿ya? Y este impuesto por tener un terreno, por ejemplo, ustedes que están escuchando la clase, se compran un terrenito, ¿no? Y ese terrenito lo compran en el campo, lo compran en la provincia, ¿no? Y obviamente por tener un terreno, tú tienes que ir a la municipalidad y pagar tu impuesto, pues, ¿no? Por tener un terreno, pero el terreno ya lo compraste, pero tienes que pagar un tributo a la provincia o a la municipalidad, dependiendo sea el caso. Ese tributo, ¿sabes cómo se llamaba en la época virreinal? Y que fue pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se llama el tributo que se cobraba a las tierras rurales? Muy bien, Marcela, ¿no? Muy bien, ahí está el joven que está también hablando por el micrófono. El cabezón, miren, ¿qué tal nombre que le habían puesto a este tributo, ¿no? El cabezón, ¿sí? Y muchos estudiantes ahí también les parecía raro, les parecía gracioso este término, pero así San Marcos pregunta, ¿no? Bueno, vamos a ver otros impuestos. Otros impuestos. El alcabala, jóvenes, el alcabala era un impuesto a las transacciones comerciales. Es decir, tú por comprar y vender, así como ahora se paga IGB, Impuesto General a las Ventas, en la época virreinal se pagaba alcabala por la compra y venta de mercancías. Ahora, si tú exportabas o importabas producción, ¿no? Tenías que pagar almojarifazgo. Almojarifazgo es impuesto a las exportaciones e importaciones, ¿sí? De productos de diversa naturaleza, ¿no? Si tú eras dueño de un centro minero, si tú eras dueño de una minera, pues tenías que pagar, jovencito, el llamado quinto real. Es la quinta parte, ¿no? De tus ganancias, es la quinta parte de lo que habías extraído de un centro minero y eso se tenía que dar como tributo al rey de España. Pongo esta situación. Si has sacado 100 monedas de oro, pues 20 monedas, que es la quinta parte de 100, tenías que darlo como impuesto al rey de España, ¿no? Siempre le dabas un quinto de tu producción, es decir, siempre le dabas el 20% al rey de España, a los dueños de las minas. Ahora, los españoles jóvenes, aunque no lo crean, entre ellos mismos se asaltaban en alta mar, ¿ya? Se asaltaban. Por eso que hay ese término de piratas, ¿no? Los piratas eran asaltantes, ¿no? Delincuentes que en alta mar robaban los cargamentos de oro y de plata. Okay. Y también jóvenes, también, aparte de ser delincuentes, estos piratas, habían otros delincuentes, pero que estos delincuentes hacían sus delitos para el gobierno inglés y se llamaban corsarios. Entonces, había delincuentes piratas, había delincuentes corsarios que asaltaban los barcos cargados de oro y plata. Entonces, sacaron un impuesto llamado avería. El impuesto de avería servía para financiar a la Armada del Sur. La Armada del Sur, jóvenes, fue un convoy de barcos que iban a defender al barco que pueda ser atacado en alta mar por piratas y corsarios, ¿no? Es como que llevaba pues su seguridad, ¿no? El barco que llevaba el cargamento de oro, alrededor tenía su seguridad de barcos que lo protegían. Y esos barcos que lo protegían se hacían llamar la Armada del Sur, ¿ya? Que protegían a las flotas y galeones. Los galeones son los enormes barcos que se llevaban, en este caso, el mineral a Europa. Por eso que también nuestra ciudad de Lima, jóvenes, era muy asaltada, muy asaltada. Siempre de los barcos bajaban los piratas y
invadían la ciudad de Lima y saqueaban en las calles, saqueaban los negocios, cometían una serie de delitos. Por esa razón, jóvenes, por esa razón, cuando ustedes vayan a pasear al centro histórico de Lima, van a ver que hay ciudades amuralladas. O sea, ¿por qué razón? Porque se hicieron murallas para protegerse del asalto de los piratas, ¿no? Murallas enormes, ¿no? A la espalda del Palacio de Gobierno, por la avenida Bancay, hay un parquecito que se llama el Parque de la Muralla. Y ahí vas a ver los rezagos de una muralla virreinal que está siendo estudiada por los arqueólogos e historiadores, ¿no? Muestra de que nos defendíamos justamente del ataque pirata, ¿sí? También se creó el Real Felipe, como dice por acá unos estudiantes. El Real Felipe también fue una base militar en el Callao para resistir el ataque de piratas y más adelante otro tipo de ataques, ¿no? Entonces, miren el grado de violencia que habían en esas épocas, jóvenes, en nuestro país, ¿no? Increíble, ¿no? Porque a veces nosotros hemos visto piratas en televisión, ¿no? En el cine, pero eso existía, jóvenes, existía. Habían santos también en esa época que rezaban para que los piratas no nos ataquen. Había una señorita que se fue a rezar, dice, a la iglesia para evitar que los piratas ingresen a Lima y maten gente. Entonces, esta señorita se fue a rezar, dice, a su parroquia y hizo un milagro, el milagro de que los piratas regresaron a sus barcos y se fueron sin saquear Lima, ¿no? Esta señorita, muy recordada por nosotros, digamos, limeños, es nada menos que Santa Rosa de Lima, ¿no? Santa Rosa de Lima, patrona, ¿no? de un sector de la iglesia, se le atribuye ese milagro, ¿no? De haber ahuyentado a la piratería, ¿no? Y por eso es tan conmemorada en agosto, ¿no? Miren, esa es una costumbre virreinal que me acabo de recordar por estar hablando de este tema de los piratas, ¿no? Ah, muy bien, ¿eh? Daniel, ya te enteraste de algo nuevo, ¿no? Bueno, están los ataques, los piratas, los corsarios jóvenes, ¿no? Siempre ellos con toda esta violencia, ¿no? Que los caracterizaba, ¿no? Habían estos graves problemas, ¿no? De los impuestos. Había más impuestos, jovencitos. De repente por ahí habrán escuchado el impuesto de media nata. El impuesto de media nata era cuando tú eras un funcionario público y tenías que pagar un impuesto al Estado por ser funcionario público, ¿no? Algo así como el impuesto a la quinta o cuarta categoría que ahora cobran a los profesionales, ¿no? Igual también había un impuesto que se llamaba media nata en la época virreinal, se le cobraba a los funcionarios públicos, ¿no? Había un impuesto que tenía que pagar el campesino 2 veces por año al corregidor, ¿no? Era el impuesto llamado tributo indígena, 2 veces por año tenía que pagar, solo por ser indígena nada más, ¿no? Es como si nos cobraran a nosotros solamente por ser peruanos o nos cobraran solo por respirar, ¿no? Algo así, ¿no? Eran impuestos realmente absurdos, banales, pero miren cómo se daba eso, ¿no? ¿Y a quién nos recuerda esa cantidad de impuestos que habían acá en Perú? ¿A qué nos recuerda? ¿A qué época en el mundo nos recuerda esta cantidad de impuestos como diezmos, primicias? Cruzadas. ¿Cómo, joven? ¿Cuál? Cruzadas. Ya, pero en las cruzadas, ¿en qué contexto, en qué periodo de la historia estuvieron ocupadas? ¿En qué? Está bien, en las cruzadas. En el feudalismo, ajá, muy bien. Estos impuestos están ubicados en la etapa feudal o también conocida como la Edad Media también. Entonces, miren, los españoles arrastraron esas costumbres al Perú y nos enseñaron su idioma, su religión, sus costumbres feudales, sus impuestos feudales. Y esa es la forma de vida tan conservadora que siempre en el Perú ha existido, jóvenes. El Perú es un país conservador. Eso se debe a que todavía conservamos las viejas costumbres españolas, ¿no? Bien, jovencitos, acá va a finalizar por el día de hoy nuestra presente clase. Es un gusto siempre reencontrarnos con los estudiantes, pero mañana, tengo entendido, vamos a hacer 1 hora más, porque mañana tenemos la 3ª hora para culminar el tema y las preguntas, ¿sí? Más bien, ya estaríamos finalizándonos, nos reencontramos mañana, jovencitos, cuídense mucho. Mañana terminamos el tema virreinato con sus respectivas preguntas. ¿El lunes es? Ah, el lunes. Ah, bueno, ya entonces, Nayeli, gracias por decirme en tu horario, el lunes. Entonces, sería el lunes en el día que nos encontremos, ¿no? Que tengan buen fin de semana.
los dejo con su profesor de literatura, porque también, ¿no?, pasará a dictar. Cuídense mucho, jovencitos. Repito, un grato gusto encontrarnos por este medio, y ya será hasta lunes para contundente, terminar con este tema y dejar bien reforzadas las cosas. Muy bien. Hasta luego, Muchas gracias coordinador. al docente, muchísimas gracias al docente. Jóvenes, muy buenos días. Continuamos con nuestro siguiente curso, ¿sí? Justamente